Hola chicos, vamos a hablar un poco sobre la parte de la inercia de la sociedad. La inercia de la sociedad se presenta respecto de que pues, nosotros los humanos estamos acostumbrados a vivir una secuencia, ser cotidianos, ser rutinarios, que porque mi padre cree en una religión, yo voy a creer una religión, voy a ser como mi padre o voy a ser como mi madre. Y siempre estamos criados en eso. Crecemos con estigmas, gran ejemplo respecto a los judíos que tienen que odiar a los árabes. Son un gran ejemplo que podemos tomar ahí, donde nosotros podemos decir, ay, es que él va para arriba, entonces yo también voy para allá. Yo no puedo llevar la contraria porque no tengo el porqué o de pronto un significado claro y no tengo un argumento válido para poder decir no. El tema de que hablamos de la educación correcta del siglo XXI como tal es una introducción básica en la cual nos explica y nos da a entender de que, de que tenemos que tener presentes que, que hay una relación entre un individuo y pues la sociedad, que el individuo somos nosotros y la sociedad es la gente que nos rodea. Nosotros pues a veces podemos contar con diferentes tipos de personalidades, unos son un poco agresivos, unos son más competitivos, son más calmados. Entonces eso es lo que hace la diversidad, es una diversidad de gente que tendríamos que aprender como a entendernos de los unos a los otros porque todos pensamos de una forma tan diferente y de una manera personal. Hemos cambiado drásticamente nosotros este siglo XXI porque pues ya a raíz de esto se ha venido la tecnología, han venido bastantes cambios. Se han presentado a raíz de esto, este siglo XXI tiene una trayectoria, un pasado de que ha tenido bastantes pandemias, ¿sí? Han tenido hambrunas, no podemos dejar atrás los desastres naturales, que es lo que se ve, o bueno, estamos viviendo en este momento una pandemia que es el COVID-19, que nos vemos bastante afectados, en el cual nosotros como sociedad no estamos acostumbrados o no pudimos afrontar, en este momento se puede decir que no pudimos afrontar esta pandemia de la mejor manera porque no estábamos preparados. No porque tal vez tuvieran que hacer simulacros, sino que como personas siempre llamamos la contradictoria y ahí es cuando uno aplica bastantes métodos que digamos son los gobiernos, las partes municipales, pero pues la gente no acata, perdón, no acata lo que se dice, lo que se debe hacer, lo que se debe, eh, las acciones a tomar. Y a raíz de eso vemos unas consecuencias, que no es simplemente a nivel nacional o municipal, sino estamos hablando a nivel mundial, de que unos países sí pudieron salir más adelante porque se ve reflejada una disciplina que hubo, que se mantuvo y se realizó con gente consciente, con gente que realmente vio cómo era el tema y vio la magnitud del problema, que es lo que nosotros como personas en este momento no estamos viendo. Asimilo como personas a Colombia, eh, aquí nacionalmente, Colombia, porque pues la gente menospreció o tal vez no miró la magnitud de la pandemia y no creyó y vemos que, que se ha afectado y nos vemos afectados tanto en la parte social, económica, porque pues no hemos podido ver a nuestros familiares, estamos un poco lejos de las casas, unos que otros, el encierro, entonces de ahí empiezan a nacer eh, muchas, muchos retos del mundo, donde pues hablamos también del grupismo de división, donde hay racismo, aparte de ese racismo, hablamos que hay grupos nacionales, pues casi no se ven eso, grupos políticos, demasiado grupos políticos en el cual pues eh, unos se tiran a otros,
hacen creer y ver las cosas de otra manera. Y, y la corrupción cómo se maneja, porque independientemente vemos reflejado de que a pesar de lo que pasó, la corrupción siempre va a prevalecer. Pero Chicos, buenos días. Bueno, en el momento voy a hablar sobre la inercia de la sociedad y crear una mente no nacionalista. Entonces, cuando hablamos de inercia en la sociedad, decimos que es el poder, bueno, en el texto hablaba sobre cómo los padres tienen como un cierto poder de convencimiento y crear una mente que aprende en vez de una mente que adquiere. Para de crear una mente global no nacionalista, hablamos cuando de pronto creemos o tenemos un proyecto, pero lo hablamos a nivel país y no a nivel mundo, como por ejemplo un problema ambiental. Es un problema que tenemos por ejemplo aquí en Colombia, pero que también es un problema mundial. Entonces acá lo que nos quiere decir es que siempre debemos pensar en solucionar un problema, pero que también ayude a los demás, que no solamente pensemos a nivel local. Ya para hablar como tal de lo que sería crear una mente que aprende en vez de una mente que adquiere, pues tenemos un ejemplo muy básico y es los padres. Cuando empezamos nosotros la niñez, que es cuando comenzamos a preguntar, que todo nos causa curiosidad, pues los padres nos enseñan. Hay niños que no se quedan con solamente lo que los padres nos enseñan, sino que también formulan sus preguntas o le preguntan a alguien más sobre la misma pregunta que ya realizó. Entonces esto lo que nos quiere decir es que no debemos siempre de quedarnos con lo que nos enseñan, sino tener una mente un poquitico más abierta a algo más, a que alguien más nos pueda decir cómo se puede hacer de otra manera, o si de pronto hay otra manera de solucionar, de hacer, de aprender. Entonces hay una frase dentro del texto La educación para el siglo XXI que dice: el despertar de la inteligencia es más importante que el cultivo de la memoria, tanto en la vida como en la academia. Entonces es muy cierto, cuando de pronto salimos nosotros a vivir solos, donde nos damos cuenta que debemos solucionar todos los problemas solos y que los papás de nosotros no están para apoyar, que empezamos como en el desarrollo de crear herramientas, de salir por ejemplo a la universidad, tener de pronto una pareja, todo ese tipo de cosas hacen que despierte cierta inteligencia que nos enseña a hacer algo más. En el mundo de hoy, el mayor es el que le enseña al menor a obedecer y a cumplir reglas para todo. En ocasiones le generan a los menores el mismo sentimiento, ya sea de odio, venganza, rechazo. Por ejemplo, en la situación actual del país, hay personas que rechazan las decisiones que el Estado ha tomado. Entonces, en vez de colaborar, contribuir con la causa, lo que hacen es generar conflictos, polémicas, protestas o hasta incumplen las reglas. Las personas que no cumplen con la cuarentena o la decisión que se ha tomado en el país mantienen la inercia social. En algunos casos lo hacen por necesidad, en otros porque simplemente no les parece o no les preocupa lo que está pasando en realidad, y desean seguir sus actividades que realizaban antes de la cuarentena. Cuando hablamos de inercia social, debemos saber que es uno de los mayores retos que tiene el mundo de hoy. La inercia social son las creencias y costumbres que nos inculcan nuestras generaciones pasadas, como nuestros papás o nuestros abuelos. Hablando de creencias religiosas, por ejemplo, si nuestra familia viene de una iglesia cristiana, pues nosotros como hijos que debemos ir a la iglesia con ellos solo pues porque ellos lo dicen. O por ejemplo en materia de estudios, si yo soy abogado, pues también voy a querer que mi hijo siga mis pasos y sea abogado también, sin importar lo que piense o lo que él quiera. Por eso es importante crear una generación con una mente inquisitiva, que haga preguntas y no se quede solo con lo que le han enseñado. También pues respetando las creencias y valores de los demás, pero creando su propio pensamiento. Porque pues no podemos seguir educando a nuestros niños solo enseñándolos a obedecer y reprendiéndolos cuando quieran llevarnos la contraria. Porque debemos crear
¿Qué es lo que quieren ser como personas, tanto en el aspecto de estudio, religioso o moral? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Vargas y pues quiero hacer como una pequeña analogía del tema de la animosidad en la inercia en la sociedad y inculcar un poco el tema de la empatía entre nosotros los seres humanos. Ahora les voy a hablar sobre la empatía. Esto deberíamos inculcarlo desde nuestros hogares, desde el más pequeño hasta el más grande. La empatía nos ayuda mucho a la humanidad y a la sociedad. Deberíamos aprender a ser más solidarios, más comprensivos con el prójimo, con la persona que siempre tenemos al lado, ya sea en un ámbito laboral, en nuestro hogar o en un lugar común como ir a un centro comercial. Yo doy como una idea a la educación, es que deberían forjar más fuertes los lazos de los trabajos en grupo, de la ayuda, de la cooperación entre varias personas, ¿sí? Para así inculcar eso, crear más lazos fuertes de empatía, de amistad, de solidaridad, de comprensión. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy sacando a mi perrito, yo vivo por él, soy feliz con él, juego con él todo el día, me preocupo porque salga a hacer sus necesidades, porque tenga agua, porque tenga comida. Vamos, porque corra lo suficiente, porque esté lo mejor de lo mejor siempre para mí y para él mismo, que se sienta satisfecho donde está y cómo vive.